dolor, escozor, era superior a mí. Era tan superior como que me daba náusea. Que por la sensación de invasión del espacio personal. Siento como esa compasión porque no la quieres hacer sentir mal. Planteamos todos los escenarios posibles. Muerte y funeral de la hormiga. Amigos, hoy segunda parte de un tema que sé que os gustó. Anécdotas de ser una persona altamente sensible. ¿Qué es una persona altamente sensible? Pues tengo vídeos en los que lo cuento, como este o este. Y además también tengo una primera parte, como digo, que es esta de aquí. Aclaro, como dije en el primer vídeo, que estas no son cosas que necesariamente definan a las personas altamente sensibles, sino que a mi parecer son más bien circunstancias, situaciones o comportamientos que suelen ser habituales en personas altamente sensibles. Así que este vídeo es un poquito entre autoconocimiento y curiosidad. Fíjate que me parece que muchas personas altamente sensibles tienen la piel muy sensible, que es como la broma de tienes la piel muy fina, cuando te quieren decir precisamente que eres muy sensible, una metáfora que está basada en hechos reales, sin entrar en problemas cutáneos, piel atópica, piel sensible, lo que sea. El tema de las etiquetas. O sea, ¿cómo nos puede arruinar el día una etiqueta sin quitar a tiempo, Ponerte esa prenda y luego sufrir y sufrir hasta que la puedes quitar con ese roce que hasta te hace sangre y lo que haga falta. Dolor, escozor, sobre todo las que están aquí, estas no las soporto, o las que están detrás. Y lo mismo me ocurre con muchos tejidos. O sea, una prenda para mí es más incómoda casi por el tipo de tejido que por la forma u otros detalles. Por ejemplo, yo tenía un top que me encantaba, pero picaba un montón. Entonces, nada, me tuve que deshacer de él. Bueno, ya sabéis que esta funda en la silla es precisamente porque esta se adueña de ella, y no solo se adueña, sino que se dedica a afilarse las uñas ahí por muchos rascadores que tenga. Por cierto, mi gata es súper suave y esa es una de las cosas que más me gusta de ella. El tacto es un sentido muy importante para las personas altamente sensibles, al igual que el olfato. El otro día me subí a un autobús, estaba a punto de subir a un autobús y justo el que iba delante olía fatal. La verdad es que olía muy mal. Entonces dejé que otra persona se pusiese delante de mí, ¿sabes? Dejé colarse y digo, vete tú delante ya, para mantener distancia, ¿sabes? O sea, yo intentaba entender, bueno, esta persona pues quizás no se da cuenta de que huele así o tiene un problema. Se veía que quizás tenía algún problema, ¿no? Pero era superior a mí. Era tan superior como que me daba náusea. Lo curioso es que otras personas que lo rodeaban o fingían no darse cuenta o no les importaba tanto. Me resulta muy complicado estar en sitios donde los olores son desagradables. Es como... ¡puh! Y yo vivo en un lugar donde hay algún que otro olor desagradable por causas de fábricas cercanas, o sea que... Yo misma a veces reconozco que no soy la más perfumada del mundo y también puedo tener un olor fuerte. Yo misma me doy como asco a mí misma, ¿sabes? Entonces, esos sentidos que están un poquito más en segundo plano a veces, creo que las PAS, las personas altamente sensibles, los tenemos también muy presentes en el día a día hasta el punto de que pueden interferir en nuestra felicidad. Otra cosa que me ocurrió el otro día y que llevaba tiempo sin acontecerme, básicamente porque ya no me predispongo a que esas situaciones se den, es que fui a un concierto y había mucha gente y empiezan como a darte codazos, empujones, roces. No tienen por qué ser algo deliberado, no estoy diciendo que te den codazos así en plan apártate o golpes a propósito. Estoy diciendo que pasan a tu lado, se acercan y con los movimientos te golpean. Y aunque sea suave, para mí es algo sumamente molesto. Puede estar sonando en mi grupo favorito que sabes que ya me arruina toda el concierto o la situación. Como que ellos no lo notan, no se dan cuenta y no les importa. Para mí es como sentir la vibración de la persona, como a cierto punto de violencia, imagino que por la sensación de invasión del espacio personal. Se da otra consecuencia, que es como que yo me suelo entonces apartar. No es que esa persona con mi apartarse se dé cuenta y cambie de comportamiento, sino que va ampliando, va ancheando su espacio y sigue invadiendo el mío. Por tanto, llega un punto donde yo me quedo hacinada en un reducísimo espacio, como yo dejo pasar a todo el mundo para evitar que me estén rozando. Esa zona se acaba convirtiendo en un pasillo, mientras que otra gente que se mantiene así más tiesa, dispuesta a recibir esos roces, pues por ahí no pasa la gente, y cuanto más pasillo eres, más situaciones de estas se dan. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola y es muy difícil de gestionar. Y es peor aún cuando, por ejemplo, me ocurrió también el otro día en el autobús de la historia de los olores, pues que el que va detrás a veces no pare con los
pies o con las piernas. No para de, ¡pum!, como golpear también la parte de atrás del asiento. Por fortuna fue solo unos momentos, pero me ha ocurrido también en algunos vuelos donde la persona de atrás no para de mover el asiento y al final muchas veces acabo diciéndole por favor si puede parar, porque no estoy dispuesta a pasar todo un viaje recibiendo las molestias de alguien que no se puede estar quieto. Otra situación con la que me costó bastante lidiar, aunque ahora ya la manejo bastante mejor, es con el decir que no, ¿vale? Sobre todo en casos donde se trata de personas que te están pidiendo ayuda y tú entiendes que son personas que están en una situación de vulnerabilidad o de desventaja o de sufrimiento. Por ejemplo, vas por la calle, ves a alguien pidiendo dinero y te cuesta un mundo pasar de largo o si te pide decir que no. Podrías pensar, bueno, pues entonces ayúdala, dale algo. No practico eso, más que nada porque lo hago muchas veces en función de lo que perciba de la persona. Y hay, pues desgraciadamente, muchas personas que percibo que son adictas, por ejemplo, que tienen adicciones, y yo siento que si le doy algo, estoy propiciando que continúen en esa adicción. O bien también creo que hay muchos servicios sociales, es decir, al menos en España sí hay bastante apoyo a casos extremos de pobreza. Aún así, me cuesta un montón, digamos, no sentir sufrimiento cuando veo estas situaciones. Siento como esa compasión, que esa empatía no me supere hasta el punto de ir dando, incluso yo quedar sin nada. Y lo mismo ocurre con las llamadas telefónicas para venderte historias o los que te paran por la calle para colaborar con una ONG. Por cierto, yo trabajé en eso. Mis anécdotas en los trabajos darían para varios vídeos. El caso es que creo que nos cuesta muchísimo ser directos y finalizar algo cuando no estamos interesados. Que te llama alguien para contarte las ventajas de no sé qué historia que no te interesa en absoluto, un plan de teléfono móvil que tú jamás contratarías, o ni siquiera quieres romperte la cabeza y simplemente quieres estar donde estás. Y la persona ahí, bla, 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 y tú no le cortas así como diciendo, mira, no me interesa, lo siento, ¿sabes? Entonces estás ahí como un cuarto de hora perdiendo tu tiempo para nada. Porque no la quieres hacer sentir mal, no la quieres cortar, porque te parece que es algo feo. ¿Cómo se puede sentir esa persona, no? Si la dejas ahí sin poder, es su trabajo, lo que sea. Yo estas cosas ya no las hago igual. Suelo ser bastante amable, pero soy bastante directa. Creo que ocurre que algunas personas sí acaban diciendo que sí a cosas que no quieren. ¿Qué más cosas me suelen ocurrir como paz? Pues es muy difícil que yo me ría, me resulte gracioso o entretenido una broma en la que alguien se golpea, lo pasa mal o es humillado. Automáticamente mi cuerpo reacciona como si estuviese sufriendo ese mismo daño. Yo veo a alguien que se cae y se da un golpe en la cabeza y en vez de lo que siento es ¡au! Salvo que sea obviamente una caída estúpida o un golpe sin más, que se vea que no tiene gran repercusión. Y lo mismo ocurre con las bromas, situaciones o programas en los que se humilla al otro. No consigo verle la gracia en burlarse del otro. Sí me resulta gracioso burlarse de uno mismo, fíjate. El otro también podría ser, pero depende cómo. Y muchas cosas me parecen como desagradables y de mal gusto. Y tengo curiosidad por saber si también os pasa esto, ya que como digo, estas cosas pueden ser un poquito subjetivas. Los espectáculos de magia, de escapismo o incluso los deportes en los que tienen que hacer ejecuciones muy certeras o de riesgo, me generan mucho estrés. O sea, me cuesta mucho disfrutar con las situaciones en las que un mínimo detalle cambiaría la situación por completo, incluso podría acabar mal. Aunque sí he ido a espectáculos de ese estilo y, bueno, hasta cierto punto lo paso bien, reconozco que me generan demasiada tensión. Fíjate que relaciono esta última con un hábito que creo que tenemos también muchas paz, que es el de cuando vamos a tomar una decisión o creemos que va a ocurrir algo, planteamos todos los escenarios posibles. Creo que eso se debe al alto procesamiento mental del que habla Elaine Aron. En base a nuestras experiencias pasadas, proyectamos las futuras. Entonces, si tenemos mucha memoria de todas esas emociones vividas, imagínate la cantidad de proyecciones que podemos hacer. La gracia de todo esto está que además solemos tener especial fijación por los más negativos o pesimistas, como que instintivamente, obviamente, tratamos de poner el foco en lo que tratamos de evitar. Lo que me ocurría muchas veces es que, a pesar de proyectar múltiples escenarios, las cosas no pasaban como en ninguno de ellos. Y yo me quedaba,
¿Cómo es posible que yo proyecte tantos escenarios y que acabe ocurriendo algo diferente? Por poner un ejemplo un poco simple, ¿vale? Imagínate, tenía una entrevista de trabajo, ¿vale? Entonces había varias opciones. Me podían elegir, no me podían elegir, la entrevista andaba bien, la entrevista andaba mal, todas las opciones posibles. ¿Qué ocurría, por ejemplo? Pues que me llamaban un día antes de la entrevista para decirme que la tenían que posponer por un problema y que la iban a hacer la semana siguiente. Y esa no estaba entre mis opciones. Da igual lo que te montes en tu cabeza, la vida muchas veces está para proponerte cosas inusuales, porque provocas caos en tu universo con tantas proyecciones, como que antes de que sucediese algo estabas semanas, que hiciese falta, viviendo en esos escenarios ficticios. No sé, me parece ahora mismo como un desgaste totalmente innecesario. Ahora solo trato de pensar en lo que quiero y lo demás, pues ya se verá. Otra cosita que creo que es común en las PAS es que no distinguimos entre animales. Es decir, creo que no estamos tan empeñadas en defender ciertos animales como los perros, los gatos, bueno, los típicos animales con los que muchas personas se sienten unidos, más cercanos, identificados, lo que sea. Creo que respetamos todo origen natural animal en la medida de lo posible. Es decir, no somos la típica persona que cuida a su gato como si fuera un bebé y luego va y mata a un mosquito si le entra en la habitación a molestar. Al menos en mi caso, mi interpretación es: puedo tener más afinidad con ciertos animales que con otros, pero no por eso unos tienen derecho a ser machacados y otros no. Lo mismo me ocurre con las plantas y las flores, o sea, yo no suelo arrancar flores para ponérmelas en el pelo o ponerlas en un jarrón. Esto se lo tengo que agradecer a mi hermana, porque cuando era pequeña había como una invasión de hormigas en nuestra casa y me dediqué a pisarlas para que no siguiesen invadiendo. Y entonces vino mi hermana y me dijo: ¿te gustaría que te hicieran lo mismo? Te juro que eso me causó una especie de trauma. Me imaginé siendo la hormiga aplastada y dije: ¡guau! ¡Qué crueldad!, ¿no? ¡Qué cruel que estoy siendo! Y entendí, aunque era pequeña, entendí. Lo gracioso está que un tiempo después pisé una hormiga sin querer. Aparte de que hubiese tenido ese episodio de agresividad hacia ellas porque sentía que estaban invadiendo, a mí me encantaba observar los animales y convivir con ellos, ¿no? Resulta que pisé una sin querer. Fue horrible. Y me quedé observando y yo me sentía como que, Dios, esto no se puede deshacer. Quería deshacer la situación, pero no podía deshacerla. Y entonces vi como otras hormigas se acercaban y luego la trasladaban. Y fue como muerte y funeral de la hormiga. Si entra algún mosquito, por ejemplo, siempre trato de echarlo, no de matarlo. Tengo que reconocer que si pasan varios días y no consigo echarlo y me está impidiendo dormir, pues llega un punto donde digo, ya está. Ya está. También la naturaleza a veces es cruel, lo siento, pero no puedo seguir así. Por lo general, nunca es la primera opción. Y hay una última situación que me ocurre, pero que me gustaría dejar para uno de mis vídeos explicativos, que es que cuando me estreso mucho, me nublo. Literalmente es como que se me nubla la vista, el cerebro, me vuelvo muy errática y a veces me bloqueo hasta el punto de no poder ni moverme porque no sé qué hacer. Pero sí, me gustaría explicar esto en otro vídeo porque tengo una anécdota al respecto reciente y creo que podría ayudar a explicar cómo gestionar el estrés siendo altamente sensible, porque el impacto es como una bofetada, a veces te puede dejar cao. No hablo del estrés acumulado, sino del estrés en situaciones imprevistas en las que te sientes sobrepasado. Hazme saber en los comentarios si te sientes identificado con alguna de estas historias o si tienes alguna anécdota al respecto. Como ves, muchas veces las cosas no solo son lo que son, sino también son la mirada o cómo se gestionen. Por eso, para mí, la alta sensibilidad no es una maldición, tampoco es un don, solo es una característica y cuanto más te autoconozcas, más podrás vivirla de la mejor de las maneras posibles. Aprender, divertirse, esa es la mejor parte de la vida. Muchísimas gracias por tu compañía. Te espero en el próximo.